Sofar nos va a hablar acerca de la prosperidad de los malvados. O sea, él va a decir que efectivamente hay malos que están prosperando, que están triunfando. Y la segunda parte de la intervención, que también está llena de sátiras contra Job, Sofar va a decir que aunque estén prosperando, van a tener una ruina inminente que los va a destruir a ellos y a sus hijos y a los hijos de los hijos de ellos. Entonces, eso es lo que en resumen va a hablarnos Sofar en esta mañana. Quiero expresarlo, dice Sofar, con apresuramiento lo que pienso, o sea, como diríamos, no me aguanto decir esto que tengo que decir, porque se siente ofendido, hermanos. Versículo 2 dice que está muy molesto, versículo 3 dice que ha tenido que soportar insultos de Job, pero pues a Job no le interesa insultarlos. Pero ahí vemos, hermanos, una intervención apasionada por parte de Sofar, porque todo lo que Job está diciendo, Sofar lo toma personal. Entonces siente que se está ofendiendo, que está siendo insultado, y por eso dice, mi espíritu, o sea, tiene un ánimo que no le permite retenerse más, ¿sí? Y tiene celo porque él cree que lo que él dice es la verdad y lo que Job está diciendo es falso, entonces quiere contradecirlo. Su espíritu celoso, su ánimo celoso de los principios que defiende, lo insta a reprender a Job. Y Sofar en este versículo está diciendo que esa reprensión es inteligente. Aquí vemos que él está diciéndose a sí mismo que él es inteligente, su propia intervención. De todas maneras, en el versículo 3 dice cuál es el propósito de él. ¿Cuál es? Que Job sienta vergüenza. Entonces Sofar quiere reprenderlo y quiere hacerlo sentir vergüenza a Job. En los versículos 4 y 5, hermanos, pareciera que Sofar esté citando Génesis, pero no en realidad. Él lo que está haciendo es apelar a la experiencia general. O sea, todos sabemos, desde el primer hombre que hubo lo sabía, que siempre, desde los días de Adán, el gozo de los impíos tiene dos características para Sofar: es pasajero y es breve. Va a terminarse, es temporal, y es breve porque la duración de ese gozo es corta. Versículos 6 y 7, hermanos, son de los versículos más interesantes sobre la total depravación. La doctrina de total depravación para estos varones de Dios está a lo largo de todo el libro, y en esta ocasión es bastante radical, ¿sí? Hay veces uno dice las cosas de verdad a las personas se ofenden, pero hermanos, muchas veces no se trata de ser groseros, pero a veces cuando uno dice la verdad, sea que use uno las palabras más delicadas posibles, el ánimo orgulloso se va a ofender. Entonces en esta ocasión Sofar dice una palabra que es bastante pesada, hermanos, y dice: si el impío se eleva a sí mismo hasta los cielos, desde allá Dios lo va a tumbar. Si es una persona altiva y ha prosperado, finalmente será desechado como estiércol. Hermanos, está diciendo que esa persona va a ser como su propio excremento, desechado para siempre. Y está hablando en ese momento ¿de quién? De los impíos. Bastante fuerte, ¿cierto? Pero es palabra de Dios. Guste la que le guste, hermanos. Aquí la escritura está comparando al impío con el estiércol que será desechado y puesto en el olvido para siempre. Ese tipo de ideas acerca de que cuando el impío está elevado, Dios lo tumba, ya la podemos encontrar en otros pasajes. Miremos, por ejemplo, Job 4:20. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde. Desaparecen para siempre sin dejar rastro. Eso es lo que Elifaz dijo sobre los impíos, que ellos van a desaparecer sin dejar rastro. 14:20. En esa ocasión fue Job el que dijo algo similar. No fue tan radical o un ejemplo tan vasto como el de Sofar, pero sí podríamos decir que es una insinuación. Versículo 20 dice: le dice Job a Dios: tú siempre puedes más que los seres humanos, los haces desaparecer de la escena, y cuando mueren los desfiguras y los despides. ¿Se acuerdan que hablábamos en ese día acerca de la desfiguración de los cadáveres y todo eso? Entonces
Ya no está usando esos ejemplos de Elifaz y de Job, sino que Sofar lo compara con el estiércol. Miremos otros pasajes de la Escritura. Salmo 37, 36. Vi al impío sumamente enaltecido, se extendía como un laurel verde, pero pasó. Miré y ya no estaba, lo busqué y no lo encontré. Es precisamente la idea que está expresando Sofar. Entonces vemos, hermanos, que aunque es una intervención apasionada, la que Sofar está dando, muchas de las cosas que él dice son sanas. Nunca olvidemos eso, hermanos, y siempre tendré que hacer esa salvedad. No porque Sofar sea el que está hablando, eso no es palabra de Dios. No porque Sofar sea el que esté hablando, toca entonces tachar esos versículos o no tenerlos como palabra inspirada. No, es palabra de Dios porque mire, esto que está diciendo Sofar lo había dicho Elifaz, lo dijo Job, lo dijo ahora David y también lo dijo el profeta Abdías. Abdías 3 le está hablando Abdías a los edomitas soberbios y les dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado a ti, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu morada altísima. Dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Entonces dice Yahvé: aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré. Ahí vemos, hermanos, la idea que Sofar está expresando. Aunque el impío se enaltezca y con su cabeza ya toque hasta el cielo, es una expresión poética, ¿no? Aunque esté lo más alto de allí, Dios mismo los tumbará como estiércol. Entonces, hermanos, es precisamente una promesa de amenaza contra todos los impíos que sufrirán el juicio de Dios. Aunque estén lo más alto, van a sufrir la derrota. Versículo 8 allá de Job dice que el impío será como un sueño que queda en el olvido. Y ahora lo está comparando con un sueño nocturno. Cuando tú y yo dormimos, tenemos tantos sueños, son miles de sueños en realidad. Pero nos acordamos por ahí que de 5 por mucho y a veces de ninguno. Pues hermanos, el impío será así. Será como un sueño que queda en el olvido para siempre. Eso es lo que Sofar está expresando. Miremos la escritura en Salmo 95. Tú los arrebatas, aquí está hablando Moisés, con torrente de aguas, son como un sueño. Entonces vemos que la comparación de los impíos con el sueño nocturno ya se había usado. El mismo Moisés, hermanos, que es el que escribe Job, es el que escribe el Salmo 90 y tiene el mismo ejemplo contra los impíos. Y nunca más se volverá a ver en su lugar. O sea, no dejará rastro. Es la misma idea que Elifaz había dicho. Pero también había dicho allá en Job 7, 8, le había dicho a Job mismo. Pero en Job 7, 8, Job está hablando de él. Y Sofar está devolviéndoselo en su propia contra. Los ojos de quienes me ven no me verán más. ¿Y qué está diciendo Sofar? Los impíos no volveré a ver su lugar. Job 8:18 dice: si lo arrancan de su lugar, lo negará diciendo: nunca te había visto, hablando ahorita de los impíos. Entonces Job había hablado del mismo de forma transparente. Él había confesado cómo se siente y Bildad se la lanza en su contra, hermanos, eso que él mismo dijo, y ahora Sofar de una forma mucho más vehemente. Dice Sofar: ya no volverá a verse el impío en el lugar donde estaba. Versículos 10 y 11. La doctrina de la retribución en su máxima expresión. O sea, no solamente los impíos sufren el pecado en esta vida, no sufren el juicio de Dios en esta vida, sino que también los hijos de ellos. Y ese tema lo hemos tratado antes. Versículo 10 dice: los hijos de los impíos rogarán en favor de los pobres, o sea, van a quedar tan en la miseria absoluta que hasta tendrán que rogarle piedad a los pobres, según Sofar, ¿no? Versículo 10: todo lo que el padre de ellos robó, los hijos tendrán que restituirlo. Ahí vemos, hermanos, la doctrina de la retribución. Él creía que los impíos pagan por todas sus obras, pero ahora está diciendo que los hijos de ellos también van a pagar. Versículo 11 dice: los hijos del malo mueren jóvenes. O sea, está diciendo, los impíos no pueden disfrutar a sus hijos porque los hijos de los impíos mueren jóvenes. Es una falacia total, hermanos. Esa tarde, si vivimos en Job 21, corresponde a esto de forma directa. Porque pues los hijos de él murieron jóvenes. Entonces es una sátira.
Los hijos de los impíos no disfrutan su vida porque pagan el pecado de sus padres. Eso, hermanos, es bastante peligroso afirmarlo, y como ya sabemos, no es cierto. O por lo menos, como el Zofar lo quiere hacer ver. Entonces, mientras el impío vive, oculta el mal en su lengua. La lengua es característica de los impíos. La lengua perversa, dice, retiene el mal, y hace unas comparaciones, dice que lo saborea como si fuera una comida exquisita. O sea, es una persona que lo retiene, lo saborea, lo mantiene en la boca y no lo bota ni lo traga, sino que lo tiene ahí degustando su maldad y su pecado. Luego dice que devora riquezas. Quiere decir que es una persona codiciosa, ambiciosa, es insaciable, siempre quiere más, incluso pasando por encima de las necesidades de los otros, incluyendo a los pobres. Versículo 14, de todas maneras su comida se convertirá en veneno mortal. Versículo 16, Dios mismo lo hará vomitar. O sea, si devoró riquezas de los pobres, si devoró riquezas y siempre quería más y su maldad la retenía en su boca, Dios mismo hará que esa persona expulse, ¿sí?, como juicio todo lo que con tanto deseo acumuló. Esa expresión del veneno de víbora se encuentra también en Deuteronomio 32, 24 y 33. En ese versículo, Dios había hecho una promesa de juicio, una amenaza, porque si el pueblo apostataba, el pueblo tomaría veneno de víboras. O sea, casi en los mismos términos que está empleando Zofar para hablar del castigo de los impíos, lo usa Moisés para hablar del juicio contra los apóstatas. Entonces vemos, hermanos, que esa expresión que Zofar está empleando es sana, es cierta, es bíblica. El problema de ellos, como siempre, es pretenderle aplicar eso a Job. No es justo, ni siquiera se ha desviado en nada. Versículo 17 dice que la abundancia de ellos desaparecerá. Pensemos, como estaba diciendo, si llegó hasta lo alto de las nubes, Dios lo va a tumbar desde allá. Efectivamente, aunque haya acumulado un montón de cosas, haya devorado las riquezas, Dios se las va a hacer vomitar. O sea, su abundancia va a desaparecer de forma inminente, ¿sí? Miremos Job 29:6. Job era tan próspero, hermanos, lavaba los pies en crema. Las rocas de él destilaban aceite de oliva, baños especiales, ungüentos, en fin. ¿Y qué está diciendo Zofar allá en el versículo 17? Nunca más disfrutará de las corrientes de aceite de oliva. ¿Sí? No disfrutará de los ríos de leche. Es una sátira, porque todo el mundo sabe, hermanos, y nadie le es oculto, que Zofar era próspero, que Job era próspero y que vivía de esta manera. Entonces Zofar está diciendo: los impíos, aunque se tuvieran baños en un jacuzzi con leche y se aplicaran cremas, los impíos van a perderlo todo. Hermanos, Job tenía todos esos privilegios por su situación socioeconómica. Zofar afirma que como la prosperidad de los impíos es breve, ellos, aunque estén devorando riquezas, no van a alcanzar a disfrutar de las ganancias, sino que tendrán que restituir todo. Si robaron a alguien, si le hicieron daño a alguien, el impío tendrá que devolver todo, él, según Zofar, ¿no? ¿Cuál es el problema, hermanos, con todas esas afirmaciones? Ya hemos visto que son sanas y que la idea es bíblica. Entonces, el problema no solamente es el de pretender aplicárselo a Job, sino el de pretender volverlo un principio universal e irrefutable. O sea, todos los impíos no disfrutan de la ganancia, sino que restituyen todo lo que robaron. Hermanos, ¿eso pasa en la vida real? No siempre es así. No siempre es así, y eso es lo que Job les va a hacer ver que vamos a exponer esta tarde. Versículo 19 dice: características de los impíos, quebrantó y desamparó a los pobres. Miremos este detalle muy interesante, porque para ellos y para la cultura bíblica, quebrantar a un pobre no es robarlo, cobrarle usura,
exigirle intereses o, sí, o no sé, oprimirlo. No solamente es eso. ¿Qué hizo Sofar? Quebrantó y desamparó a los pobres. Entonces los impíos no solamente quebrantan a los pobres, los impíos los desamparan, se hacen indiferentes de las necesidades ajenas. No sé, no me importa, no vi nada. Puedo ayudar, pero a mí qué me interesa, no me afecta a mí, por lo tanto yo no hago nada. Hermanos, miremos esta confrontación tan fuerte que en el tercer ciclo de discursos va a ser una acusación contra Job. Por ahora es una sátira. Es como si estuviera diciendo: Job, toda esa riqueza que usted acumuló, usted la utilizó para llenarse su propio vientre, pero nunca ayudó a nadie en necesidad. Es una acusación calumniadora, hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, vemos que hacer daño a los pobres no solamente es hacer un daño directo con quebranto, opresión y robo, sino también con desampararlos. Miremos la escritura, Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, no quedará sin castigo el que se alegre de la desgracia. Entonces vemos, hermanos, que no solamente oprimir al necesitado es maldad, sino que maldad también es hacerse indiferente a la necesidad. El Señor nos guarda, hermanos, porque nosotros como cultura cristiana bíblica, ese tipo de actitudes no pueden caber entre nosotros. Estamos al tanto de la necesidad de los hermanos para su bien. Versículo 20, dice que el impío no podrá salvar nada de lo que acumuló. Versículo 21, su bienestar es pasajero. Esta idea también ya la había expresado Elifas allá en 15:29, dice que las riquezas del impío no durarán y sus bienes no permanecerán. Sus posesiones ya no se extenderán hasta el horizonte. Ya lo había dicho Elifas. Ahora Sofar lo está confirmando. Unas veces, hermanos, como de confabulación, un complot 3 contra 1, a cada uno apoyándose sus ideas y todos aplicándoselas de forma injusta. Versículo 22, toda la avaricia que lleva a que el impío dañe a los demás, o sea, indiferente a sus necesidades, es insaciable. Y precisamente esa es la situación, hermanos, del ser humano. El ser humano busca llenar su vida, su corazón y su autosatisfacción y placer en otras cosas ajenas al Señor. ¿Y qué dice la escritura? La avaricia es insaciable. Ellos mismos sufren porque no tienen lo que quieren. Porque lo que quieren es aquí, es algo terrenal, carnal, diabólico. No es a Dios lo que quieren. Entonces ellos, hermanos, su bienestar es pasajero, que con tal de obtener lo que quieren, están dispuestos a hacerle daño a las demás personas. Eso caracteriza, hermanos, a los impíos. Estas personas son insaciables, devoran y nunca paran y siempre quieren más y no están satisfechos, no son felices. Cuando más esperaba prosperar es cuando de repente le viene la escasez. O sea, la persona está ocupada en su trabajo de llenarse sus necesidades egoístas y materiales, y cuando más espera que va a prosperar, más escasez tiene. ¿Es cierto, hermanos? Muchas veces hemos visto eso, ¿cierto que sí? Y de hecho, en nuestras propias experiencias, quizá antes de conocer al Señor. Pero también no podemos volver esto como una regla general, porque hay impíos, hermanos, que la escasez no les ha llegado. 22, Sofar dice, a él otros malvados lo van a robar. En otras palabras, él fue un ladrón porque él robó. Otros ladrones lo van a robar. 23 en adelante hasta el 29, pareciera que Sofar le estuviera dando la razón a Job de que fue Dios el que le ocasionó la situación. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Fue Dios el que me ocasionó todo, ¿se acuerdan? Sí. Sofar está diciendo en el versículo 23 en adelante que Dios es el que llena de problema la vida de los impíos. O sea, Job, ¿sabes qué? Tienes razón, fue Dios el que te ocasionó eso porque tú eres un impío. Eso es lo que está afirmando, hermano, Sofar de forma indirecta. Para Sofar, no es la providencia ni la soberanía de Dios la que le ocasionó todo a Job, sino el juicio de Dios contra los malvados. Es así, hermanos, como hemos hablado de la prosperidad de los malvados, pero también vamos a hablar de la ruina de ellos. Sofar dice, su caso, Job, es un ejemplo, una evidencia de que Dios destruye a los impíos y les quita todo de una forma inminente. Versículo 23, a los impíos los caracteriza la ambición y la ira de Dios será la que los va a castigar. Huirán, pero en vano, porque de todas maneras, ¿qué va a pasar? Va a ser atravesados, o sea, escapan de morir
bajo un arma y un arma los va a matar, según Sofar. Los terrores lo espantarán, o sea, la muerte, tendrá miedo a la muerte. Es otra sátira porque Job ya había expresado eso. ¿Se acuerdan, hermanos? Que él tenía miedo, que no existe ni un solo malvado que pueda escapar del castigo de Dios. ¿Es verdad? Sí, ninguno. Lo que pasa es que no podemos ser tan específicos, hermanos, como él pretendía ser. Por ejemplo, 26. Tinieblas y fuego sobre sus bienes. Una sátira porque a Job cayó fuego del cielo, hermanos, y le destruyó todo. Versículo 27 dice: Dios pone al descubierto la iniquidad de los impíos y pone al cielo y a la tierra como testigos contra ellos. Esa expresión, hermanos, usted la puede encontrar en Deuteronomio 31:28. Para aquellos que creemos que fue escrito por Moisés el libro de Job, este tipo de referencias es una prueba de eso, porque muchas cosas del estilo de Moisés o expresiones del tiempo de Moisés como esta se repiten en Job. Eso de poner al cielo y la tierra como testigos lo hace en Deuteronomio 31:28. Lo que les decía ahorita de que comen veneno de áspides, también está allá en Deuteronomio 32. Los hijos de los impíos serán esparcidos por el furor de Dios, y según Sofar, así le va a pasar a todos los impíos. Es más, Dios les tiene reservada esa herencia desde su palabra. Es interesante que él emplee la palabra, ¿no? Cuando lo que está haciendo es citar la experiencia. Y eso, hermanos, es trágico y muy común en la iglesia de hoy. Se mofan, hermanos, y sacan pecho diciendo que todo lo que dicen es bíblico. Pero cuando uno va y mira, hermanos, de forma exegética, qué es lo que están hablando, se da cuenta que lo que hablan es pura palabra de experiencia. No es palabra de Dios, sino experiencia. Siento, pienso, vi, sentí, pensé, imaginé, se me mostró, me dijeron, y no es bíblico nada. Entonces, hermanos, si hay alguna referencia bíblica, miramos los textos paralelos, pero vemos que la intención principal de Sofar es decir que el juicio que vive Job es un ejemplo de que efectivamente Dios destruye con su ira todo lo que los impíos hayan acumulado en sus bienes. Salmo 78:30. Allá hay una expresión que está haciendo referencia a Sofar. ¿Qué estaba diciendo Sofar? Que los impíos devoran, ¿sí? Su ambición siempre la sacia, no paran, hasta que un día Dios los destruye con el furor. Ustedes se acuerdan, hermanos, por allá en Números, que el pueblo de Israel, Dios les dio comida, y comían, hermanos, las codornices hasta que botaban la carne por la nariz, porque se llenaban la boca. Ese tipo de codicia es lo que está haciendo Sofar, que tienen los impíos. Salmo 78:30 dice: no habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los más escogidos de Israel. Entonces, precisamente, eso es el destino de los impíos. Aunque estén saciándose, satisfaciendo sus propias necesidades materiales y físicas, en un momento, de repente, Dios derramará su juicio y les hará vomitar todo lo que acumularon para restituirlo a los que lo robaron. Eso es lo que resumiría entonces, hermanos, la intervención de Sofar. Los amigos de Job, en especial Sofar, están tomando de forma personal lo que Job dice. Ellos sienten como si Job se estuviera burlando de ellos e insultándolos. Entonces, cada vez que los amigos están interviniendo, por lo menos a partir de la segunda vuelta, están hablando sátiras muy claras en contra de Job, para supuestamente defenderse de lo que Job los está insultando, pero pues, como vimos esta mañana, Job no estaba pretendiendo eso. Entonces Job les quiere dejar claro en ese capítulo que las quejas de Job no son contra ellos, son contra Dios, ¿sí? O sea, no tomen ustedes personal lo que yo estoy hablando, porque si me estoy quejando de alguien, es contra Dios. Y la verdad, hermanos, suena un tanto problemático e irreverente. Pero vemos que aunque él se está quejando contra el Señor, la queja no es directamente contra la persona de Dios, sino contra el proceder de él. O sea, no entiendo, ustedes me están diciendo algo que yo he creído siempre, hasta ahora. A los malos la ruina les viene y quedan en la miserableza total, hasta los hijos se mueren. Pero resulta que no es así.
Les he hablado de mi caso, yo he sido justo e inocente y me quitó todo. Y peor aún, que es la causa de la queja del capítulo 21. Yo conozco malvados que prosperan y a ellos no les ha pasado nada. O le responde a Zofar y les pide ¿qué? Atención. Recordemos que las peticiones de Job a los amigos, en resumidas cuentas, ¿qué es? Por favor, consuélenme, escúchenme, consuélenme, ¿sí? Pero ya que las palabras de ellos, en vez de consolarlo, lo que hacen es angustiarlo más, le pide algo a ellos y es: escúchame con atención. Cuando ustedes y yo vamos a dar una consejería, o vamos a dar una exhortación, o una reprensión con base en algo que sabemos, a aquel que responde sin haber oído, le es fatuidad y oprobio. O sea, en otras palabras, es tonto y ridículo responderle a alguien sin haberlo escuchado. Debemos aprender a escuchar con atención lo que la persona está diciendo. De esa manera podemos analizar, comprender cuál es la necesidad directa de la persona, para que cuando nos toque a nosotros la oportunidad de intervenir, demos, como dicen, con el clavo. Hablemos lo que la persona realmente requiere en ese momento. Eso es lo que Job les está pidiendo a ellos. Porque es que, imaginémonos la escena, hermanos. Job está hablando, ¿sí? Se desahoga y los amigos pescan frases de Job. Y no escuchan todo lo que Job está diciendo, sino que pescan errores, según ellos. Esto, y no, ¿cómo va a decir eso? Y se quedan con eso y no escuchan todo lo demás. Se imaginan, hermanos, que Job está burlándose de Dios, que se está burlando de ellos. No están siendo buenos amigos porque no están escuchando verdaderamente. Entonces Job les ruega, por favor, ya que no han hablado nada, que me consuelen, por lo menos escuchen lo que digo. Versículo 3. De esa manera podrán tolerarme, o sea, tenerme paciencia. Y en el versículo 3 Job expresa algo que estaba pasándole. Recordemos, 17:2. Dice: estoy rodeado de burlones, observo que se mofan de mí de manera implacable. O sea, Job se está quejando, hermanos, porque los amigos de él se están burlando de él. Como mirábamos en ese capítulo, le hacían que no a todo lo que él decía. Hacían risas o ruidos y se burlaban de lo que él hablaba. Entonces él les dice: por favor, escúchenme. Cuando termine de hablar, sí se burlen, pero mientras hablo, escúchenme. Ahí vemos, hermanos, la necesidad de alguien que tiene que desahogarse, y que una persona no debe ser imprudente en callarlo, o por lo menos de burlarse, hacer burlas del sufrimiento del otro. Job les está diciendo: aguántenme un poco, y si se van a burlar de mí, por lo menos esperen que haya hablado. Porque podemos imaginarnos, hermanos, que cada vez que Job habla, ellos hacen caras, muecas, ruidos, tal vez tirarán arena y no escuchan. Mi queja es con Dios. Y de eso es lo que se va a hablar en este capítulo. ¿A qué se refiere? ¿Quién se atreve un pedazo de barro a quejarse contra Dios? Hermanos, hoy vamos a mirar a qué se refiere, porque como les dije al comienzo, no es una queja con la persona de Él, del Señor. Lo que quiere decir es: no se tomen personal lo que yo estoy hablando. Mis quejas son contra un espíritu, son contra alguien que trasciende sus vidas. Esto es Dios. Él es la fuente de mi angustia, y su silencio es la causa de mi incertidumbre. Es que no entiendo cuál es el papel de Dios en la vida del ser humano. Y vamos a ver en el capítulo 21 que, pues, aunque está haciendo referencia a su propia experiencia, o por lo menos a su caso, está hablando en términos genéricos, porque él está diciendo: ya no entiendo cuál es el papel de Dios en la vida de todos los seres humanos, sean buenos, sean malos. Estoy confundido. No es como yo creía, y no es como ustedes me están insistiendo. Miremos 7:11. En esa línea, Job ya se había quejado en oración al Señor. Le había dicho: no puedo evitar hablar, mi alma llena de amargura debe quejarse. Entonces, hermanos, vemos que ya, pues, esas quejas ya las había expresado Job directamente al Señor en oración, allá en el capítulo 7.
Pero en este capítulo le está contando eso a los amigos: ya déjenme en paz, no se tomen personal lo que estoy hablando, mis quejas son contra el Señor. Versículo 5, mírenme, y quédense atónitos, tápense la boca con la mano. Esa expresión de taparse la boca es una expresión que se refiere a que respétenme, denme mi lugar. Así como yo digo que cuando ustedes hablan, yo me callo, así también cuando yo estoy hablando, no hagan nada, esperen que termine, ¿sí? Es una expresión que también denota un respeto basado en la vida de esa persona. O sea, pensemos, vamos ahorita a mirar, o miremoslo de una vez, 13:5. Aquí ya José había quejado con los amigos, les había dicho algo que ese día estudiamos: si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Y ahí mismo el versículo 13 les había dicho: quédense en silencio y déjenme en paz, permítanme hablar y afrontaré las consecuencias. Tápense la boca, guarden silencio mientras yo hablo, porque yo era alguien importante, ahora he sido humillado, ¿sí? Y si no me ven como alguien importante, por lo menos respétenme por la amistad que tenemos. Dice: cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco. Claro, hermanos, él les está diciendo: mírenme y atérrense. Miren lo que me está pasando, miren cómo me estoy sintiendo. Traten de ponerse en mis zapatos, porque cuando yo me miro a mí mismo, yo sí me estremezco. Yo me espanto de lo que me está pasando. Por eso lo mejor que pueden hacer es quedarse callados. En este versículo, hermanos, pues él está haciendo referencia no solamente a los amigos, sino también a todas las personas que estaban a su alrededor. Tanto los amigos como los demás, impíos como ellos mismos, los mismos amigos. El caso es que Job desea, hermanos, que sus amigos vean que lo que le está pasando a él es único y que por lo menos le hablen como si fuera su amigo. Él mismo se horroriza de su propio caso. Vamos a Salmo 55:5. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Ahí vemos, hermanos, a David pasando por una situación similar a la de Job. Dice Job: yo cuando me miro lo que me está pasando me da miedo que hasta tiemblo. David estaba pasando por lo mismo. O sea, hermanos, eso significa que los santos no están exentos de tener horror incluso de sí mismos. Y nosotros, como portadores del Evangelio bíblico, sabemos que una persona no puede ser realmente convertida si primero no se horroriza de su situación miserable de pecador. Si una persona no se ve a sí misma como alguien horrible y no se estremece de la profundidad de su bajeza, no puede ser salvo. Por eso, hermanos, es tan insistente las Escrituras en rebajarnos nuestro orgullo, en humillarnos y tirarnos por el suelo y dejarnos allí y mostrarnos la realidad de nuestra situación como seres humanos. No hay nadie, hermanos, que pueda conocer al Señor, que pueda amar libremente al Señor y mucho menos servirle si primero no se horroriza de sí mismo. Las personas, hermanos, que no se horrorizan de sí mismos, sino que se ven hermosos y dignos, son personas que no pueden amar ni servir a Dios. Es así, hermanos, como Job y David lo saben, y se horrorizan por su situación, sí, pero también porque a veces los santos queremos escapar, hermanos, escapar de esta vida, ser libertados de ese cuerpo de corrupción para poder servir con libertad plena al Señor. Entonces, no solamente, hermanos, las quejas provienen de situaciones difíciles e incomprensibles para nosotros, sino también de ver la realidad de la corrupción del pecado que está en nuestra carne todavía. Versículo 7. Ahora, a partir de aquí, del versículo 7, Job nos va a decir por qué se queja. Y ahí va, hermanos, como mirábamos en la introducción, uno de los asuntos que trata el libro de Job. Esto: ¿por qué los malvados prosperan? ¿Por qué los impíos viven tanto tiempo? ¿Por qué los malvados se vuelven poderosos? De una u otra manera, hermanos, nosotros nos hemos preguntado eso. Todos los santos. Es más, les acabo de decir de que el cristiano se horroriza de sí mismo. ¿Cuándo ha visto usted a un impío horrorizado de sí mismo? Jamás. Y se horrorizará de sí mismo el día
que a las mujeres impías se les acabe el maquillaje o a los hombres los miren feo. Ahí sí se horrorizarán de sí mismos. Pero no se horrorizan de sí mismos, de su ser, de su corazón, de su situación en realidad. No pueden. Por eso, hermanos, es que es incomparable el gozo que pueda llegar a tener un santo al que pueda llegar a tener un impío. Porque el impío se ríe, hermanos, uno los escucha haciendo carcajadas y los ve prosperar, ¿cierto? Pero decía, creo que Jonathan Edwards, pastor del siglo XVII, la felicidad del impío se basa en la ignorancia de su estado. Son alegres, felices, supuestamente, hermanos, y a veces los santos envidian eso, porque los santos viven su vida muchas veces horrorizados de sí mismos. No de que no tienen lo que quieren materialmente, ¿no? Eso es otra cosa. Sino de su situación de infidelidad contra el Señor, a pesar de la fidelidad de Él. Es por eso, hermanos, que esa situación, esa lamentación es propia de los santos, no solamente de Job. Miremos Salmos 73:3. El profeta y sacerdote, músico, salmista, Asaf, dice: casi pierde el equilibrio, estoy a punto de caer, porque envidié a los orgullosos, yo los veía prosperar a pesar de su maldad. Un santo está en continua reflexión, en continua meditación en la palabra, en continua frustración en cuanto a su santificación, no en que Dios haya fallado, sino en que Él sigue fallando, nosotros seguimos fallando, y eso nos frustra muchas veces, hermanos. Entonces los santos muchas veces andan así, cabizbajos, y cuando alzan la mirada se encuentran con impíos disfrutando. Y eso es muy extraño para los santos. Versículo 4 allá en Salmos dice: parece que vivieran sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. En cambio los santos, hermanos, los verdaderos santos, hijos de Dios y justos, aún su salud paga las consecuencias de su frustración, de su vida espiritual. Aún su salud, hermanos, refleja el horrorizarse de sí mismo. También vemos Jeremías 12:1. El profeta también lo expresa. Él dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Déjame presentarte esta queja, dice Jeremías. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Así que, hermanos, si usted alguna vez se queja de eso, sepa que no es el primero. Pero, hermanos, fíjese: Job, Asaf y Jeremías, 3 santos, siervos de Dios. Si usted no es una persona santa ni siervo de Dios, ¿usted cómo se atreve a preguntar por qué los impíos prosperan si usted también es un impío? Son los santos los que preguntan eso, porque muchas veces, hermanos, tenemos en nuestro corazón ese principio de retribución. Se supone que si hemos tratado de andar en santidad, se supone que si estamos congregándonos, leyendo, haciendo devocional familiar, sirviendo al Señor, pues entonces Dios nos va a bendecir. Pero nos estrellamos porque no, sino que más aún nos horrorizamos al ver nuestras falencias, nuestro pecado, y otra vez nos volvemos como tristes, cuando se supone que deberíamos tener gozo. ¿Cómo es eso? Y alzamos la mirada y nos encontramos, hermanos, a gente impía, totalmente desgraciada, porque no tiene la gracia del Señor, riendo, saltando y bailando. Pues, hermanos, los santos tienen derecho a hacerse esa pregunta, pero sepan que esa pregunta Dios ya la respondió varias veces en la Escritura. A Asaf, a Jeremías y a José la respondió. Entonces, cuando tengamos esa pregunta, en vez, hermanos, de victimizarnos y creernos, hermanos, como las personas que a veces somos tan legalistas y arrogantes, es como si sintiéramos que Dios nos hubiera defraudado, como si sintiéramos, hermanos, que no hemos recibido lo que merecemos. Ahí podemos ver el orgullo terrible que tenemos en nuestro corazón. Dios no le debe a usted ni a mí nada. Y nadie de nosotros tiene derecho a exigirle a Dios nada, hermanos. Debemos recordar que todo lo que tenemos está basado en la gracia. Y si entendemos la gracia, entonces no nos quejamos.
Y si nos quejamos, vamos a las Escrituras para hallar respuestas, las cuales ya están escritas. ¿Por qué los impíos viven tanto tiempo? Job dice eso, hermanos, porque lo perdió todo, está en la ruina total, está totalmente enfermo, sus hijos no están, murieron, pero él ve que los impíos están prósperos, llegan hasta viejitos y saludables y fuertes, y los hijos de ellos hasta están por ahí saltando y jugando. Versículo 8 dice: sus hijos los alcanzan a ver crecidos, establecidos, hasta disfrutan de sus nietos. Eso es por el principio de la retribución, esa confusión, hermanos. Ya con este estudio que llevamos de Job, en esas 31 predicaciones que llevamos, ya debemos saber que ese principio de retribución es una forma de pensar que muchas veces no es correcta. Porque si lo ponemos de esa manera, hermanos, podemos llegar a pensar que Dios es injusto, si ese principio de retribución fuera realmente una verdad infalible. Vamos a Salmo 17:14. David está orando una oración imprecatoria, dice: oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo con el poder de tu mano. Más adelante dice que los hijos de los que son tu tesoro tengan la abundancia y dejen herencia a sus descendientes. ¿Por qué miramos ese versículo? Porque, hermanos, se supone que los que son el tesoro de Dios, el pueblo de Dios, verán a sus hijos en abundancia y dejarán herencia a sus descendientes, o sea, a los nietos, lo que está hablando Job. Pero Job no está hablando de los que son tesoro de Dios. Job está hablando de los impíos. ¿Sí? Esa es la queja de Job. Versículo 9 allá en Job dice: los hogares de los impíos no corren ningún peligro y Dios no los castiga. En cambio a mí, recordemos, mi pie lo atrapó con su red, me ha dado con sus azotes, me rodeó con sus flecheros, estoy siendo disciplinado, ni siquiera sé por qué, pero el juicio de Dios me está aplastando. Pero yo miro la casa de esas personas y están libres de temer a Dios, libres del juicio de Dios. No entiendo. Miremos Job 12:6. Job ya lo había dicho de otra manera, dice: los ladrones están en paz, los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que allá en ese pasaje está hablando de que la soberanía y la gracia común guarda incluso a los perversos, pero en este capítulo, como es un capítulo de quejas, él no lo mira de una forma providencial, sino que se centra en quejarse. Versículo 10: el ganado de los impíos es fértil, en cambio el de él se desapareció, se lo robaron. Versículo 11: los hijos de los impíos crían, incluyendo las crías de los animales, andan saltando. Versículo 12: es más, hasta tienen música en su casa y están de fiesta en fiesta al son de la música. Aquí vemos, hermanos, que Job está refutando lo que Sofar acabó de decir. 20:18 dice: Sofar había dicho: devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo y su riqueza no les traerá alegría. Entonces Job le dice: no es cierto, no es cierto, yo los veo saltando, los hijos de ellos felices y alegres, yo los veo contentos, que la alegría que la riqueza que acumularon con su codicia, con sus robos, la están disfrutando, yo lo he visto. Sofar. Versículo 13: sus días están llenos de prosperidad y paz. Por eso, hermanos, es que sabemos que la prosperidad no es sinónimo de salvación y ni siquiera la calma lo es. Pues Job mismo sabe que hay impíos prósperos y muy tranquilos, aunque en la eternidad tendrán una ruina perpetua y un sufrimiento eterno. Entonces, hermano, la prosperidad no es sinónimo de salvación, porque Job mismo está diciendo: yo conozco impíos prósperos y llenos de paz, es más, y les dura hasta morirse.
Ustedes están diciendo que esa prosperidad se acaba, que es breve y pasajera. No es cierto. Yo conozco impíos que continuaron prósperos hasta morirse. Versículo 14. Aquí está, hermanos, como la raíz de la queja. Dice: no entiendo por qué tienen prosperidad, paz, abundancia, fertilidad y todo esto, si se atrevieron a pedirle a Dios que estuviera lejos de ellos. Ellos le dijeron a Dios: aléjate de nosotros, y despreciaron los caminos de Dios. 15. Nunca reconocieron a Dios como alguien digno a quien servir. Nunca desearon hacer nada por su reino. Y tampoco les importa orar. Entonces, ¿por qué los malos prosperan? O sea, Job, hermano, la queja de él es más profunda. Él no solamente dice es que son malos, hacen cosas malas. Él no solamente dice eso, él dice es que le levantan el puño a Dios. Se enfrentan contra él, lo retan, le dicen que se vaya, que es un caballero y que ellos deciden después. Hermanos, aquí vemos características de los impíos. Muchas veces son prósperos, son gente que van a vivir muy bien hasta la tumba. Pero Dios está lejos de sus vidas y a ellos no les interesan sus caminos. Versículo 16. Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. En sus Biblias eso está entre paréntesis. En la Nueva Traducción Viviente sí. Eso está entre paréntesis por dos razones. Este versículo tiene dos interpretaciones. Primero, parece, hermanos, que Job se está quejando. Vemos la queja desde el 4, ya vamos en el 15. Y Job dice: ¿quién es el Todopoderoso? ¿Por qué debemos obedecerle? O sea, él está diciendo lo que dirían los impíos. Y el 16 pareciera que Elifaz o que algunos de los amigos lo interrumpen y intervienen. Ellos creen que su prosperidad depende de ellos, pero lejos esté de mí pensar así. Pareciera, hermanos, que uno de los amigos hubiera interrumpido a Job y hubiera intervenido en este versículo. Esa es la primera intervención. La primera interpretación, pues. Y la segunda interpretación es que Job está hablando de la queja que tiene contra los malvados, de su prosperidad, de que se oponen a Dios. Y Job aclara y dice: de todas maneras yo sé que la prosperidad que tienen no depende de ellos, ¿sí? Y yo, a pesar de que noto que prosperan y tienen paz, no quiero nada con ellos. Entonces tiene esas dos interpretaciones posibles y válidas. Ambas, hermanos, válidas, ambas muy interesantes. Y apuntan a hacer lo mismo, es verdad. Los impíos, aquellos que usted y yo muchas veces vemos felices, alegres, prósperos y pacíficos, ellos piensan que su prosperidad es porque trabajan mucho, son personas muy buenas. Entonces usted se encuentra con impíos que le dicen: Dios está conmigo porque yo tengo esto y esto. Dios me ama y ama a mi familia porque estamos bien de salud. Dios está con nosotros, usted no, porque usted enferma mucho, en cambio conmigo sí está. Y eso que usted va a esa iglesia, usted se congrega, que usted lee la Biblia, pero yo pues no tengo que ser tan fanático porque Dios me ama a mí mucho más que a usted. Los impíos, hermanos, sienten todo eso porque para ellos Dios es ellos mismos. Ellos creen que su prosperidad depende de ellos y no saben, como decía Jonathan Edwards y también en Job, no saben que su vida pende de un hilo y cuando Dios quiera tirarlos por el resbaladero caerán en el infierno para siempre. Versículo 16, Job dice: de todas maneras, yo puedo verlos prosperar, yo puedo verlos felices, yo puedo verlos con tranquilidad, con salud, pero sé, alma mía, sepan, amigos, o pensemos que los amigos le están diciendo a Job. De todas maneras, el Espíritu Santo nos deja ese detalle: yo no tendré nada que ver con esa gente, con esa forma de pensar. Es así, hermanos, cuando nos encontramos a inconversos y apóstatas
falsos convertidos que estuvieron en la iglesia y se dieron cuenta que esto no era un camino rosado y lleno de almohadas, y se dan cuenta que esto es una vida de aflicción, de dificultades, pruebas y disciplina, prefieren largarse al mundo porque nunca abandonaron el mundo en su corazón. Esas personas, hermanos, prefieren irse y decir, no, esto es muy difícil, yo mejor me voy. Recordemos a Demas. Demas era un hombre que era colaborador del apóstol Pablo, era misionero con Pablo. Pero Demas se dejó deslumbrar por lo que el mundo de su época le ofrecía. Prosperidad, placeres, etc. Y Demas abandonó a Pablo y se fue para el mundo, porque se dio cuenta que morir por algo que no se puede ver no vale la pena, según ese impío. Y es así, hermanos, como el Espíritu Santo nos deja este detalle, un paréntesis que tenemos que grabar en nuestros corazones. Ellos creen que la prosperidad depende de ellos, pero lejos esté de mí esa forma de pensar. Tanto de que depende de mí, como de que se van a quedar así siempre. Ese paréntesis, hermanos, escribirlo en nuestros corazones, en los momentos de quejas. El hecho de ver a los impíos prosperar no hace ni mueve a los santos a querer andar como ellos. Sí nos lleva a quejarnos. Asaf y Malaquías hablan de eso. En Malaquías 3, los sacerdotes de Israel decían, es que nos hemos desgastado sirviendo, pero vemos que los malvados se enriquecen, tienen éxito y nosotros estamos pobres. Ni siquiera nos dan nuestra paga y estamos sin sostenimiento. Entonces ellos se estaban quejando. Pero ahora sí, hermanos, eso no nos va a mover nunca a querer andar en sus caminos. Puede subir de nuestro corazón esos pensamientos, y así va a ser, pero llevarnos a la realidad, ya no más. Me rindo, no vuelvo más, no leo más, y hago una pataleta, porque si hago pataleta, entonces le llamo la atención a Dios, ¿sí? Entonces todo esto es en realidad un cuestionamiento a la doctrina de la retribución, o por lo menos de la manera como los amigos la creían, porque no todos los malvados van a perecer de la manera que los amigos están diciendo. Esta mañana mirábamos todas las teorías de Zofar, nos habló de la prosperidad y de la ruina de los malvados. ¿Cuál fue la conclusión de Zofar? Los malvados quedan destruidos totalmente, hasta los hijos mendigan a los pobres, ¿se acuerdan? Pero Job dice no es así. Muchas veces, de hecho más de las que quisiéramos que fuera así, Dios no castiga en esta vida muchas veces a los impíos, pero otras veces sí lo hace. Versículo 17. Sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? Sí, eso continúa la queja. 18. ¿Se los lleva el viento como paja? Bueno, el caso, hermanos, es que también Job dice, es verdad y yo sé en mi corazón, en mi espíritu, que Dios apaga la lámpara a los impíos, que Dios le reparte dolor a los impíos, que ellos son como paja que arrebata el viento. Sí, pero no siempre es de esa manera. Miremos 18:5. Esto lo había dicho Bildad. Dice, la luz de los malvados se apagará, las chispas del fuego de ellos no brillarán. La luz en su carro se oscurecerá, la lámpara colgada del techo se extinguirá. Sí, eso es lo que está diciendo Job. Miremos Salmo 1:4, un versículo que usted ya se sabe de memoria. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. O sea, los justos que meditan en la palabra, que no están en caminos de escarnecedores, en caminos de pecadores, ni sillas de escarnecedores han sentado, no han andado en consejos de malos. Ellos estarán como corrientes de agua, su hoja dará fruto a su tiempo, sí, no caen. No así los malos, que son como hoja arrebatada por el viento. Entonces el juez está diciendo, los malos son como esa hoja arrebatada por el viento. Anoten esa otra cita para no ir a ella. Isaías 17:13, también se habla de ese tema. En esos versículos David
Isaías y Job dicen que los malos son como paja, como hojas, hojarascas, tamo. Están ahí. Y con un hermano, una pequeña ráfaga, con un viento que pase, serán quitados en medio. Ese es el juicio de Dios. La cuestión es que Job no sabe cuándo va a llegar. Y muchas veces no lo va a llegar. Pero de todas maneras siguen siendo paja. Y serán arrebatados por el viento en esta vida y en la otra. Versículo 19. Este detalle, hermanos, de este versículo es muy interesante. Ustedes se acuerdan que Zofar y Bildad también habían hablado de que la doctrina de la retribución afecta a los hijos de los impíos. Pues estamos viendo aquí que Job cree lo mismo. Y eso pues es un tanto interesante para nosotros. ¿Qué está diciendo Job? Toda la violencia que los impíos causaron, muchas veces pasa que Dios no se las paga a ellos mientras viven, sino que hace que la paguen sus hijos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Job. Eso es una queja. No es una declaración doctrinal, sino una queja. Él está diciendo: yo he visto personas problemáticas, malas y violentas que prosperan y mueren en paz y nadie les hace daño. Miremos Deuteronomio 5:9. Mueren en paz, pero la explicación que encuentro es que Dios reserva la violencia que causaron para los hijos de ellos. Y eso me parece que no es justo. Eso es, hermano, lo que expresa Job, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No es maldición generacional o cosas esotéricas, pero es una verdad de que muchas veces, hermanos, la maldad que los padres no pagan en esta vida, muchas consecuencias de esa maldad las reciben los hijos. Sin embargo, ese versículo se aclara con Deuteronomio 24:16. Los padres no deben morir por el pecado de los hijos, ni viceversa. Cada quien será condenado a muerte por sus propios delitos. Cuando dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, no está hablando de que los hijos paguen espiritualmente por los pecados de sus padres. No está hablando de que Dios va a contarles como pecado de ellos el pecado de los papás, como si fueran a irse al infierno por los pecados de los padres de ellos. No se está hablando de eso. Por eso dice que cada quien muere por su propio pecado. Está hablando de la maldad, esa maldad que nunca es sanada, esa maldad que nunca es quitada del corazón. Así se muera la persona, los hijos la siguen teniendo. Por eso Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, porque son pecadores, hijos de pecadores. Y Dios visita, hermanos, la maldad. Muchas veces los pecados son reiterados por las generaciones. Y es eso, hermanos, lo que Dios venga hasta la tercera y cuarta generación de los que lo odian. Ya tenemos claro esa doctrina. Pero como Job se está quejando, Job dice: no me parece justo. Si Dios reserva la maldad del padre y él muere, ¿de qué sirve que se la haga pagar a los hijos si debería sufrirla él y no los hijos? Se fue en paz, se fue próspero, se fue tranquilo. Entonces vemos que Job se corrige. 19 y 20. Ustedes dicen: bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos, pero yo digo que Él debería castigar a los que pecan. 20. Que vean sus propios ojos su destrucción y beba en abundancia del enojo del Todopoderoso. Ahí vemos la reverencia, porque lo que Él está diciendo, hermanos, ya lo entendemos. Pero como suena problemático, suena como cuestionador, entonces Él prefiere corregirse o añadir algo y dice, para aclarar: los malos verán con sus propios ojos la destrucción. O sea, muchas veces pareciera que Dios les reserva la maldad para dársela a los hijos, pero no. Ellos mismos la verán con sus propios ojos. Ellos mismos beberán en abundancia del enojo de Dios. O sea, siempre recibirán una retribución justa del mal que hicieron y sus propios ojos lo verán.
siguiendo con la idea, porque pues todo este pasaje, este pasaje desde el 19 al 20 se habla de eso. Aclaremos un poquito más con Jeremías 31:30. Cada persona morirá por sus propios pecados. El que coma uvas agrias será el que tenga la boca fruncida. Imaginémonos, hermanos, usted y yo probando limón. De una u otra manera uno siente esa sensación de acidez. El que prueba la uva agria es el que le da dentera. No es que alguien coma eso agrio y ácido y le dé la dentera al hijo. Ese es el ejemplo que está proponiendo Jeremías, bastante claro. Cada quien paga las consecuencias de su pecado, pero si al hijo le sigue gustando comer uvas agrias, pues también le va a dar dentera. Ese que le dijo a Dios, déjame que todavía no, yo no acepto todavía, para después, ese verá con sus propios ojos la paga de sus caminos. Versículo 21. Después de muerto no les importará lo que le suceda a su familia. Lo que le estoy diciendo, la queja a él. No me parecería correcto que se le reservara el castigo de él a los hijos, porque después de muerto él cómo va a saber que ya la maldad fue retribuida. O sea, le va a doler que los hijos sufran si ya está muerto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Job. Esta doctrina también que expresa Job en el 21 nos muestra la creencia que es cristiana histórica sobre los muertos. Alguien que muere no sabe nada. Tanto impíos como santos no saben nada. Entonces, si un impío muere, es de esos impíos a los que les ponen que en paz descanse, pero no, descansó en paz mientras estuvo aquí. Ya nunca jamás podrá disfrutar nada. Y un solo minuto en el infierno será un olvido de toda la prosperidad que tuvo aquí en toda su vida. Esas personas, hermanos, no les importa lo que les suceda a la familia de ellos cuando se murieron. Están suficientemente distraídos con su juicio eterno como para pensar en lo que está sufriendo su familia que queda viva. Además, como dice Lucas 16, hay un abismo muy grande entre allá y el mundo de los vivos. Versículo 21, Job dice: los impíos no podrán disfrutar de sus bienes, ni tampoco los hijos de ellos, cuando Dios les corte la vida. Job ha estado diciendo que no hay vara de castigo contra ellos, pero aunque no la haya o no la vea él sabe que Dios es como es el dueño de la vida y Él es el que decide cuándo morimos. Entonces Él mismo va a ser el que corta la vida de los impíos. Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, podemos tratar de responderle en nuestras palabras a Job sobre su inquietud. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los impíos viven tanto tiempo? ¿Sí? Hermanos, lo único que podemos decirle al hermano Job es: la providencia soberana así lo ha decidido. Y Dios sigue siendo sabio. Así a usted no le parece como él actúa. Así no entendamos. Dios sigue siendo sabio, versículo 22. Él no necesita que nadie le aconseje. Entonces miren, hermanos, que lo que Job está diciendo, que pareciera irreverente y un tanto atrevido, él se está corrigiendo. Entonces él dice: nadie puede aconsejar a Dios. O sea, no vayan a tomarlo como que yo estoy tratando de enseñarle a Dios cómo actuar. Yo no entiendo su proceder en la vida de los seres humanos con lo que estoy viendo en otros y en mí, pero de todas maneras sé que Él es sabio y no necesita que nadie le dé consejos de cómo actuar. O sea, hermanos, no comprendemos muchas veces el actuar del Señor, pero Él es sabio. Versículo 22. Él juzga a los que están en lo más elevado. Esto lo mirábamos esta mañana, ¿se acuerdan? Con Sofar. Sofar había dicho que aunque el impío esté en los cielos, Dios de allá lo va a derrumbar, ¿sí? Y mirábamos otros pasajes. Job lo confirma y dice: sí, efectivamente, así es. Él es sabio y Él es juez justo. Y la persona que esté más elevado no va a escaparse del castigo del Señor.
Miremos Isaías 40:14. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Son preguntas retóricas porque la respuesta obvia es no. Nunca, nadie. Romanos 8:34. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Hijo, deja claro, yo no estoy pretendiendo aconsejar al Señor. No hay maestro que se le iguale. Él lo sabe todo. Yo no entiendo, me quejo, porque no entiendo yo en mi humanidad, aunque en mi corazón puedo ver y hasta comprender algunas cosas en mi humanidad, en mi carne, no. De todas maneras sé que Él es juez, que es sabio, nadie se puede escapar de Él, aunque sea un Dios. Miremos Salmo 82:1. Asaf lo propuso de esa manera. Dice: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los dioses. En ese contexto, hermanos, se está hablando de las personas, de los seres humanos que están en posiciones de prominencia, tales como jueces, senadores, gobernadores, ¿sí? Son personas que en sus manos tienen el poder de tomar muchas decisiones que afectan a muchos. Por eso se les dicen dioses, sino porque sean dioses de verdad. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo el Salmo 82? Dios se para en medio de ellos y los juzga. Volvamos a Job, versículos 23-24. En esos versículos está contradiciendo otra vez a Sofar, hermanos, porque Sofar dijo muchas cosas. Job refuta. Miremos 20:11. Dice que los impíos morían jóvenes, ¿sí? Saludables, que con los huesos, sí, fuertes, bueno. Entonces Job les dice en el 23-24: una persona muere próspera, muy cómoda y segura, vive la vida en salud, excelente forma y vigor, ¿sí? O sea, usted había dicho, Sofar, que los impíos mueren siempre jóvenes, pero no, yo he visto malos que han muerto en medio de la prosperidad y de la paz. Yo lo he visto, ¿sí? Versículo 25: pero también he visto gente que no tiene nada, amargada, llena de escasez, y también muere. Versículo 26: de todas maneras, tanto el uno como el otro, tanto el rico como el pobre, tanto el impío como los santos, todos van a morir. O sea, dejen de pensar que el que muere joven es malo o el que no prospera es malo, porque así como todos van a morir, todos vamos a morir. De la misma manera, las cosas malas que suceden en esta vida le ocurren a todo el mundo. Vamos a Eclesiastés 9:2. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no, puros o impuros. Las personas santas reciben el mismo trato que los pecadores. Las personas que hacen promesas a Dios o juramentos reciben el mismo trato que los que no hacen nada de eso. ¿Cuál? La muerte. Esa postura que está exponiendo Job es más neutral. Los amigos de Job son hermanos extremistas, porque es que si es santo le tiene que ir bien y morir viejo, y si es malo le muere joven y pobre, ¿sí? En cambio Job, hermanos, trata de ser más neutral. Dice que a veces pasa, pero más que todo pasa que no de esa manera, ¿sí? Él se basa, hermanos, en su experiencia también, pero es que la postura de Job es más realista. No es como la de los amigos de Job, que pues como hemos visto es poco realista. Versículo 27:
Yo sé lo que están pensando. Esto, hermanos, que está diciendo acá no quiere decir que Job sea una especie de espiritualista que quiera como descifrar o discernir los pensamientos del corazón de las personas, o que Job esté diciendo yo siento en mi corazón que tú sientes que en el corazón que tal cosa, o Dios me muestra que esto. Job no está haciendo eso, hermanos. Él lo que está diciendo es, yo estoy, con lo que ustedes me están diciendo, yo sé qué es lo que me quieren decir, yo sé para dónde llevan todo, y nosotros ya lo hemos visto, hermanos, lo hemos estudiado. ¿Qué pretendían? Job, a usted le pasó todo eso porque usted es un impío, ¿sí? Entonces Job, eso es lo que les está diciendo, que ustedes, los designios que tienen contra mí. Ustedes pretenden, llevan todo eso, no con fidelidad a la palabra, no con fidelidad a Dios, sino que de adrede lo están llevando para echármelas a mí. Falta de sabiduría, porque en vez de ser fieles al Señor y a su palabra, están queriendo imponer la doctrina para llegar a una conclusión en mi contra. Ustedes, en otras palabras, quieren probarme que estoy en pecado. Versículo 28. Es más, ya sé lo que ustedes me van a decir. Ustedes me van a hablar de gente rica, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, algo bastante franco por parte de Job. Me van a hablar de gente rica y malvada. Es lo de siempre, ustedes siempre me están hablando lo mismo, los mismos ejemplos. Me van a hablar de personas así, cuyas casas desaparecen por los pecados. Pero yo sé que quieren decir que yo perdí todo por eso. ¿Sí? Allá en 18:21 vemos a Bildad diciendo eso que Job está hablando. Este fue el hogar de una persona malvada, el lugar de alguien que rechazó a Dios. ¿Se acuerdan de ese día? Esa ocasión Bildad me había dicho los juicios que sufre el impío y que todo lo que él tiene lo va a perder, y que van a decir eso, que la casa de él quedó perdida. Entonces Job dice, ya me van a decir siempre los mismos ejemplos, y lo que ustedes están haciendo es comparaciones. 21, 28. ¿Dónde está la casa del noble, del príncipe? Dice la Reina Valera. En otras palabras, de él. Porque ya hemos visto que Job era un príncipe, sea que era rey, sea que era senador, lo que sea. ¿Dónde la tienda donde moraban los impíos? O sea, ¿dónde está su familia? ¿Dónde está su casa, sus bienes? ¿Sí? Ustedes quieren echármelas a mí. Quieren decir que como estoy en pecado, he perdido todas las cosas, porque eso le ocurre a todos los impíos. Entonces, Job está encarando, hermanos, las intervenciones de los amigos de Job, de él. El príncipe es él, la moral de los impíos vendría siendo su familia y él. Versículos 29 y 30, entonces Job dice, pregúntenle a quien quiera que sea, y van a decirle los mismos. Muchas veces los malos son preservados de la destrucción. ¿De la destrucción cuál? De la destrucción literal. Pero ustedes se acuerdan un versículo que está en Proverbios, que dice que Dios creó todas las cosas para su gloria, y al malo lo creó para el día malo. Dios creó al malo para el día malo. Entonces Job no está hablando de que ellos vayan a ser guardados de la destrucción. Ellos van a ser, muchas veces pasa que son guardados de la destrucción. Pensemos un terremoto en donde se caen las casas de todos, incluyendo de cristianos, y queda la casa del impío intacta. Un ejemplo así bien escueto, ¿sí? Pero de la destrucción final nada se puede escapar. Eso es una refutación a lo que Sofar había dicho en 20:29, versículos 31 al final, al 34. Dice, ¿cuántas veces el malo hace daño y nadie se lo opone? Es como una persona intocable. Muchas veces, incluso cuando el malo muere, lo llevan en procesión. Le hacen homenajes después de que se muere, lo llevan a mausoleos. Hasta lo entierran con honores, hacen fuego, pólvora, sacan películas, documentales de ellos. Hermanos, en ese tiempo con la tecnología hasta esto se ve mucho más. Impíos a los que se le rinden homenaje póstumos. Eso, hermanos, responde a lo que Job estaba quejando. ¿Qué habían dicho ellos? ¿Se acuerdan? Sofar dijo, son como estiércol que son olvidados. ¿Qué dice Job? No siempre. Es más, yo he visto multitudes llevando en el féretro al impío ese, y le hacen homenaje por muchos días y no lo olvidan, lo recuerdan, y lo entierran allá en un valle. Si bien, hermano, la posición de Job es más realista, más neutral.
Versículo 34, entonces, en conclusión, todos los consejos que ustedes me están pretendiendo dar son falacias. Esa es la mejor palabra para describirlos, falacias. Es un consuelo, es sarcástico, dices, ¿es un consuelo? ¿Eso es consuelo? No. Es así, hermanos, como debemos aprender a hablar al corazón de la persona que está en necesidad. Nunca debemos ignorar que efectivamente el juicio de Dios va a llegar porque llega, pero muchas veces no llega de la forma como pensamos que es. Y el hecho de que no llegue de la manera que pensábamos que debía ser, no significa que la persona no vaya a ser enjuiciada, porque sí lo va a hacer. Nadie se puede escapar del día de la destrucción de Dios. Y aunque hayan sido llevados por procesiones, pitos de carros por detrás, grabaciones y etcétera, eso no le va a servir de nada ni a sus hijos cuando estén pagando por sus pecados, ni tampoco a él mientras está perdido para siempre. Dice en Proverbios en varios pasajes que es mejor comer legumbres en casa del justo pobre que comer comidas de carnes en casa de impíos. Podemos usted y yo estar horrorizados de nuestra corrupción, muchas veces con quejas y preguntas, pero sepan que nada se puede comparar del gozo que se nos ha regalado. No se puede comparar a ese gozo temporal y fachada que el mundo tiene. Si hablamos de felicidad, hermanos, bíblicamente la felicidad es ser bienaventurados. Los únicos bienaventurados y felices son el pueblo de Dios, aunque estén llenos de escasez o de intranquilidades. Hermanos, tenemos la verdadera prosperidad y la verdadera paz en Cristo Jesús. Por eso.